Listo. Entonces nos vamos acá a la siguiente actividad, que es Good Things Happen. La lectura que cierra generalmente las unidades. Entonces, este está enfocado a que el director de la revista o algo así dice que generalmente nos gustan son las malas noticias, los sensacionalistas, los noticieros viven de eso, por no hablar de los periódicos amarillistas y demás. Pero entonces dice que casi nunca se habla de noticias positivas. De eso se trata esta lectura. Te dice, buenas cosas suceden. Brainstorm. Make a list of all the good things that happened to you recently. Tell the class. Alguien contó, I found $20. Se encontró $20. An old friend called me. Un viejo amigo me llamó. I passed my driver's test. Aprobé o pasé mi examen de conducción. Le dice, read the newspaper count. What do things happen to these people? Vamos a ver qué le pasó de bueno a estas personas. Acts of kindness. Actos de amabilidad. Entonces, hace unas pocas semanas estaba caminando hacia mi carro en el parqueadero, ¿no? Cuando alguien se me acercó y me dijo que él disfrutaba leyendo mi columna semanal. Pero él dijo, usted siempre escribe acerca de las malas experiencias de cada uno o de todos. ¿Por qué no le pide a las personas hablar acerca de sus buenas experiencias también? Entonces, le pedí a mis lectores redactar y decirme acerca de las buenas cosas que le sucedieron a ellos recientemente. Obtuve cientos de respuestas. He aquí 3 de ellas. Around Town by Nelson Hunter. Acts of kindness. A few weeks ago, I was walking to my car in the parking lot when someone came up to me and said he enjoyed reading my weekly column. But he said, you always write about everyone's bad experiences. Why don't you ask people to talk about their good experiences too? So I asked readers to write in and tell me about all the good things that have happened to them recently. I got hundreds of replies. Here are 3 of them. Entonces, Abby Walters cuenta que yo estaba yendo a casa, viniendo de una fiesta realmente tarde de la noche. Y se me fue, perdí el último tren a casa. No tenía suficiente dinero para un taxi y no quería caminar a casa en la oscuridad. Estaba de pie afuera de la estación de taxi y me supongo que me veía preocupada porque una mujer se me acercó y me preguntó que si necesitaba ayuda.
Ella ofreció compartir un taxi conmigo y pagar. Ella dijo que ella no quisiera estar sola en la noche tampoco. Yo estuve muy agradecida. Ahí vamos. Abby Walters. I was coming home from a party really late at night, and I missed the last train home. I didn't have enough money for a cab, and I didn't want to walk home in the dark. I was standing outside the train station, and I guess I looked worried because a woman came up and asked me if I needed any help. She offered to share a cab with me and to pay for it. She said she didn't like being by herself at night either. I was so grateful. Vámonos con John Jones. Ah, no. Andrea Kane. Sí. Primero, Andrea Kane. Dice, cuando yo estaba comprando en el centro comercial la semana pasada, perdí mi billetera con todo mi dinero y las tarjetas de crédito en ella. Yo pasé mucho tiempo buscándola sin tener suerte. Yo estaba realmente decepcionada porque tenía la llave de mi casa de repuesto. Nosotros le decimos una copia de la llave. Y mi dirección en ella también. En fin, más tarde de ese día, después de que llegué a casa, mi timbre timbró. Era un hombre joven y él tenía mi billetera. Aparentemente, él la vio en el piso cuando yo estaba entrando al centro comercial. Él condujo todo el camino hasta mi casa para dármela. Yo no podía creerlo. Fui tan afortunada. Ahí vamos. Andrea Kane. When I was shopping at the mall last week, I lost my wallet with all my money and credit cards in it. I spent a lot of time, perdón, I spent a long time looking for it with no luck. I was really upset because it had my warehouse key and my address in it too. Anyway, later that day, after I got home, my doorbell rang. It was a young man and he had my wallet. Apparently, he saw it on the ground when he was walking into the mall. Ah, no, cuando él estaba entrando al centro comercial, no la persona que redacta. He drove all the way to my house to give it to me. I couldn't believe it. I was so lucky. Vamos a ver a John Jones. Después de clase cada semana, a menudo voy a la tienda de donas local y consigo algo de café antes de ir a casa. Cuando estaba dejando la tienda la semana pasada, el dueño me dio una bolsa de donuts del día anterior para que yo la llevara a casa gratis. Ella me dijo que yo era un buen cliente y que ella no quería botarlas. Cuando llegué a casa, las compartí con mis compañeros de piso, de apartamento. John Jones. After class each week,
I often go to the local donut shop and get some coffee before I go home. When I was leaving the store last week, the owner gave me a bag of donuts from the day before to take home for free. She said I was a good customer and she didn't want to throw them out. When I got home, I shared them with my roommates. Entonces dice el editor, el escritor, ven, gracias por todas las cartas. Para la próxima semana quiero escuchar acerca de historias divertidas que ustedes tengan y cosas divertidas te han sucedido recientemente. So, thank you for all the letters. For next week, I want to hear about any funny stories you have. What funny things happened to you recently? Muy bien. Entonces, aquí dicen si es verdadero o falso. Pues no les leo, no les traduzco, porque ya todo el ejercicio se hizo en la clase. Aquí vamos a escuchar dos historias. Una es de Gary y la otra es de Pam. 92. Entonces, déjeme buscarlo. El audio. 92. Pero en realidad es 93. En la historia de Gary, ¿dónde estaba Gary? ¿Qué estaba él haciendo? ¿Con quién se encontró? ¿Por qué olvidó su maletín? ¿Qué hizo él cuando llegó al trabajo? Esta historia tiene un final feliz. Sí, no y por qué. Vamos a escuchar la primera historia. Page 93. Lesson D. Good things happen. 2. Listening and speaking. Happy endings. A. Listen to 2 stories. Answer the questions. Gary's story. I was having breakfast in a coffee shop recently, about 2 weeks ago, and I started talking to someone at the next table. And, I found out the guy was from my old high school. So we were talking about people we both knew and remembering stuff and laughing. And then we got up to leave and we were still talking, and I forgot my briefcase. I just left it there, and my new laptop was in it. I felt so stupid. Can you imagine? Anyway, when I got to work, I called the coffee shop right away, but they didn't have it. I was so mad at myself. That laptop was brand new. Well, later that day, I was listening to the local radio show, the one I usually listen to at work, and it was on the lost and found announcements. My briefcase. I couldn't believe it. So I called and got it back. The laptop, too. Muy bien. Ahora aquí en esta, la historia de Pam. ¿A dónde estaba yendo Pam? ¿Cuál fue su problema? ¿Cómo consiguió ayuda? ¿Cómo la mujer ofreció la ayuda? Y esta lectura, esta historia, tiene un final feliz. Sí, no y por qué. Pam's story. I was going to a friend's wedding party last weekend. It was going to be in a beautiful old country house, and I was really looking forward to it. So I left early, about 2:30. The party was at 5, and it was a beautiful day.
I was driving along and thinking about my friend, and, well, I got lost. I was out in the country and I had a map and everything, but I just got totally lost. So by 4:30, I was getting really upset. I didn't want to be late. Anyway, I saw this little house and I got out of the car and rang the doorbell. And this nice woman answered, and I said, "I'm lost. Can you help me? I'm looking for a wedding party somewhere near here." Well, she was so nice. She just said, "Follow me," and got in her car. So I followed her for about half an hour, and we arrived at a big house with cars and a wedding party and everything, and I thanked her, and off she went. But you know what? It was a different wedding, not my friend's. Listo. Entonces, aquí, ¿cómo escribir anécdotas? Entonces, aquí te pongo un ejemplo. I was walking to work last week. It started to rain. I didn't have an umbrella. I put a newspaper over my head and ran. I got to the corner. The light changed. I had to wait for a really long time. A young man came up to me. He offered to share his umbrella. He walked with me all the way to work. Es una anécdota positiva. Generalmente las anécdotas son cosas que en el momento para ti son terribles, pero ya después se convierten en motivo de incluso de risa. Cuando vas a unir con when y why para hablar de una experiencia o un evento que tomó acción. En este caso, en el pasado. El while generalmente va casado con los tiempos continuos, con el verbo to be y el ing. Mientras estoy comiendo, cuando estaba comiendo, el when va con ambos, pero tiende a usarse más con los tiempos simples. Cuando voy al médico, cuando fui al médico, etc. Te dice, while emphasizes the length of time an action or event takes. Enfatiza la duración de tiempo. Mientras estaba comiendo, llamó a un amigo. When also shows events that happen one after one. Cuando voy al médico, me da buena medicina. Cuando llegué a la casa, estaban preparando el almuerzo. El when puede ir con simple o continuo. Cuando llegué, cuando estaban cocinando. En cambio, el while te amarra más a los tiempos continuos, mientras estaba cocinando. Te dan aquí un ejemplo. Dear Nelson, last week I was walking to work when, pasado simple, it started to rain. I didn't have an umbrella, so I put a newspaper over my head and ran. When, pasado simple, I got to the corner, the light changed, and I had to wait for a really long time. While, pasado continuo, I was waiting, a young man came up to me and offered to share his umbrella. He walked with me all the way to work. It was so nice of him. Después de eso, 7 hijos, 33 nietos y 47 bisnietos. En la próxima clase les explico
estas actividades y la lectura del workbook es muy interesante. Bueno, vamos cerrando esta unidad para entrar poco a poco a la unidad 10. Bueno, juiciosos, espero tareas y mucho ánimo con el proceso.